RFI y France 24 presentan Carrusel de las Artes. María Carolina Piña. Bienvenidos a este programa especial de Carrusel de las Artes dedicado al pintor francés Claude Monet, el padre del impresionismo, fallecido hace 100 años. Hoy conoceremos más en detalle un proyecto al que dedicó las últimas 3 décadas de su vida, el ciclo de los nenúfares o lirios de agua, una flor que obsesionó a Monet hasta convertirse en uno de los motivos principales de su pintura. Pero también conoceremos la relación que Monet cultivó con la naturaleza y con las flores. Nos encontramos en el Museo de l'Orangerie en el corazón de París para ver un conjunto de obras monumentales de Claude Monet, sus famosos nenúfares. Son 8 composiciones dispuestas en 2 salas ovaladas y tenemos cita ya mismo con una especialista francesa que las conoce muy bien. Cécile Girardot, muchísimas gracias de estar con nosotros y de recibirnos en esta sala de los nenúfares de Monet. Estamos rodeados por sus pinturas. ¿Es lo que quería el pintor? Sí, es exactamente la sensación que Monet quería generar en el espectador que entra en estas 2 salas. Estamos completamente rodeados por sus pinturas. Incluso él lo consideraba como un acuario florido en el que el público podía calmar el estrés de la vida moderna. Monet pintó el ciclo de los nenúfares al final de su vida, inspirándose en un estanque que construyó en su casa de Giverny. Monet pintó ese mismo motivo cientos de veces hasta llegar a este dispositivo en el que trabajó durante años. Ese pequeño estanque en su casa, Monet lo exploró de todas las maneras posibles, en todas las estaciones. El resultado son cientos de pinturas muy diferentes, con atmósferas distintas, en el amanecer, la tarde, la puesta del sol, en días nublados. Lo que vemos aquí es el resultado de toda una vida dedicada a la pintura y a la observación. Cécile Girardot, estas obras fueron compuestas específicamente para este museo, el Museo de l'Orangerie. Hay 2 de las composiciones que fueron donadas por el propio Monet. Háblenos de esa historia. La historia de la donación de estas obras es muy interesante. Monet regaló los 2 primeros cuadros al Estado francés a través de su amigo Georges Clemenceau, quien era el equivalente de lo que hoy en día es el presidente del país. Y lo hizo en un contexto muy particular, un día después del armisticio que puso fin a la Primera Guerra Mundial. Para Monet era una manera de celebrar la paz. Luego de ese primer regalo y de muchas peripecias, la donación se agrandó hasta completar las 22 partes que componen estas 8 pinturas monumentales que tenemos aquí. ¿Diría usted que estas 8 composiciones de Monet nos invitan, así como están dispuestas, a una reflexión sobre el ser humano, sobre la paz, sobre la naturaleza que nos rodea? Sí, yo creo que Monet fue alguien que entendió el poder de la pintura, incluso en los momentos más tristes de su vida personal o de la historia de Francia. Siempre buscó que sus cuadros reflejaran la calma, la armonía. Incluso cuando estalla la guerra y que el mundo se desploma, Monet nunca dejó de buscar la plenitud a través del arte, una dimensión casi cosmológica que nos une a los ciclos de la naturaleza y que trasciende el sufrimiento de una época. La pintura fue una manera de encontrar consuelo ante el dolor, de reflexionar sobre nuestro lugar en el universo y de hacer frente a las dificultades de la vida. Estas obras tienen 100 años aquí, fueron donadas en 2027, casi 100 años. ¿Por qué la obra de Monet nos habla todavía hoy? Estas obras que nos dejó Monet son excepcionales. Como dije antes, son el resultado de una vida dedicada al arte. En ese momento, Monet tenía un dominio absoluto de la pintura y de la composición, pero también una gran libertad en cada pincelada, algo que nos fascina aún hoy. Él no se consideraba como pintor moderno, pero esa libertad de ejecución inspiró a muchos artistas del periodo abstracto en la segunda mitad del siglo XX. Monet abrió el camino a la pintura que nos envuelve. Hoy lo llamaríamos una instalación. Para un pintor nacido a finales del siglo XIX es algo muy moderno, incluso revolucionario. Muchísimas gracias, Cécile Girardot. Merci beaucoup.
Si Monet pudo pintar esta obra maestra que son los nenúfares es porque además de ser un gran artista también fue un apasionado de las flores. Necesitó crearse un refugio de color y de perfumes que luego plasmó en el lienzo y ese refugio fue su casa de Giverny en Normandía a 70 kilómetros de París, una casa que puede visitarse durante 7 meses al año y nosotros estuvimos allí. Claude Monet adquirió en 1890 esta casa de Giverny que poseía una hectárea de vegetación, rediseñó todo el espacio, plantó macizos de flores, jugó con la perspectiva y los colores para crear un jardín como ningún otro. Hoy en Giverny se pueden admirar 100.000 especies de flores, en primavera se plantan 25.000 tulipanes de todos los colores. Monet también construyó un jardín japonés con un pequeño puente sobre un estanque donde se reflejan arces, bambúes, glicinas, y donde sembró sus famosos lirios de agua o nenúfares. Jean-Marie Avizar es el jefe jardinero de la casa de Monet. Nos encontramos en el centro del llamado Clos Normand, el recinto normando. Es un primer jardín frente a la casa y que Monet atravesaba para ir al jardín japonés de agua. Entonces aquí tenemos 2 jardines. Junto a la casa tenemos principalmente flores reunidas en macizos y por colores. En cambio, el jardín de agua es como un oasis. Está estructurado en torno al estanque que alberga los lirios de agua de Monet. El objetivo de los jardines es que los visitantes se sientan dentro de un cuadro de Monet, como si pasearan dentro de una pintura. En cada macizo sembramos las flores, una a una, como Monet pintaba sus cuadros, pincelada por pincelada, como hicieron los impresionistas. Monet levantó este jardín poco a poco, poniendo una a una las flores que le gustaban. Este jardín está concebido para que siempre esté florido, desde el 1 de abril hasta el 31 de octubre. En primavera se pueden ver flores de alelí, pensamientos, tulipanes, narcisos y otros bulbos de temporada. Luego florecen los iris, las rosas. A partir del mes de mayo plantamos otro tipo de flores como claveles, peonias. En julio florecen los lirios de agua y en otoño también es una temporada hermosa para los árboles que cambian de color. Así que el público puede venir durante estos meses para ver un jardín que tendrá un aspecto distinto dependiendo del momento. Il y a toujours quelque chose de différent à voir. Monet era un apasionado de las flores. Si no hubiera sido pintor, habría sido un excelente jardinero. Las flores tuvieron siempre un lugar especial en su vida, al mismo nivel que la pintura. Este jardín es muy particular. No es un jardín a la francesa, no es un jardín a la inglesa, es un jardín de pintor. C'est un jardin de peintre. Es un gran honor ser el jardinero de la Casa Monet, pero también implica mucha presión, porque el resultado es lo que cuenta. La gente espera encontrar un jardín impecable, lleno de flores, a imagen de los cuadros del maestro. La casa de Monet también se visita por dentro. El pintor quiso llenarla de colores desde sus paredes y ventanas, rosadas y verdes, hasta sus espacios interiores. Jordan es uno de los guías del lugar. Estamos en la casa de Monet, donde vivió sus últimos 23 años. Aquí se instaló en 1883 con toda su familia. Primero la alquiló durante 6 años y luego decidió comprarla. Y fue aquí donde el pintor falleció. Antes de Monet, esta casa era una simple morada de campesinos, rodeada de jardines y de un huerto. Monet la transformó hasta convertirla en una casa de pintor. Le hizo una extensión donde construyó su primer taller de trabajo y una habitación muy atípica. También fue bastante vanguardista en cuanto a la decoración de la casa. Pintó la cocina y sus muebles de azul, mientras que las paredes y los muebles del comedor son amarillos, lo cual era poco común para la época. Los visitantes siempre salen sorprendidos y contentos de la visita. Algo que llama mucho la atención es la colección de estampas japonesas que Monet reunió durante su vida y que están expuestas en todas las paredes de la casa.
La casa de Giverny fue una fuente de inspiración para más de 250 pinturas. Pero ¿por qué esta relación entre Monet y la naturaleza nos fascina aún hoy? Fue lo que nos explicó el bisnieto del pintor Philippe Piguet, un especialista e historiador de la obra de su bisabuelo. Monet est peintre absolu. C'est-à-dire, c'est pas quelqu'un qui représente. Monet es un artista absoluto, pero no es un pintor de la representación. Si usted observa bien, en los cuadros de Monet hay flores sin tallo, así que no es la representación de una flor, sino de un sentimiento. Si tomamos, por ejemplo, su cuadro Impresión, Sol Naciente, con el que nació el impresionismo, podemos ver que Monet no hizo una representación exacta de la realidad. El barco se hizo con unas cuantas pinceladas, es casi como un símbolo. El puerto es apenas algo que adivinamos, como la niebla de un recuerdo. Todo en el cuadro es borroso, parece que todo flota. Lo que nos ofrece es, como él mismo dijo, una impresión. Il l'a dit, impression. Le succès de Monet, je crois, s'explique aujourd'hui par le fait que nous vivons dans un monde. El éxito de Monet se explica, en mi opinión, por el hecho de que vivimos en una época donde necesitamos reconectar con la naturaleza. La sociedad contemporánea solo tiene ojos para lo objetivo, lo tecnológico, lo virtual, pero al mismo tiempo sentimos la necesidad de volver a lo orgánico. Cuando visitamos la casa de Monet, volvemos a algo fundamental para el ser humano, que es lo vital. Por eso nos gusta ir de fin de semana al campo o a la playa, comer orgánico y visitar jardines como los de Monet. Es increíble que sea un pintor quien nos haga entender esa necesidad. Entender que cuando vamos al Museo de l'Orangerie para ver los nenúfares, no estamos nada más frente a una bonita pintura de flores. Estamos frente a algo líquido y orgánico, algo que se asemeja a nuestro propio cuerpo. Eso es lo más importante, es la piedra angular de la pintura de Monet. Vraiment, cette question du vital, pour moi, elle est la clé de voûte de l'affaire, en fait. Aquí cerramos este programa especial dedicado al padre del impresionismo, el pintor francés Claude Monet, en el centenario de su muerte. Muchísimas gracias por su sintonía. Merci et au revoir.